El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La UE destina 21,5 millones de ayuda humanitaria para Venezuela, Haití y el Caribe. Un total de 45.282 viviendas resultaron dañadas en Cuba por Melissa, según el gobierno. Mueren 13 personas en enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupo armado de Sinaloa. Estados Unidos apoya la decisión de República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas hasta 2026. Estados Unidos anuncia ayuda de $3 millones para Cuba tras el huracán Melissa. Trump dice que cree que los días de Maduro en el poder están contados. Aquí está la noticia, Washington. En medio del clima de máxima tensión en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló en una entrevista emitida que cree que los días del líder venezolano Nicolás Maduro están contados, aunque restó importancia a los temores de una guerra inminente con el régimen chavista. Lo dudo, no lo creo, dijo Trump en el programa 60 Minutos de la cadena CBS, cuando fue consultado si Estados Unidos iba a entrar en una guerra con Venezuela, mientras el Pentágono continúa con la puesta a punto de su logística militar en la región. Sin embargo, cuando la periodista Norah O'Donnell le preguntó si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Yo diría que sí, creo que sí". La frase abrió nuevas conjeturas sobre cómo podría avanzar Estados Unidos sobre el régimen chavista, mientras continúan con los operativos para atacar embarcaciones denominadas como narcoterroristas. ¿Y este tema de posibles ataques terrestres en Venezuela es cierto?, le consultó O'Donnell al mandatario en su primera entrevista con la cadena CBS, desde que llegó a un acuerdo por $16 millones con Paramount, su propietario. Yo les digo eso, es decir, no digo que sea cierto o falso, pero ya sabe, yo no, dijo Trump. No me inclinaría a decir que haría eso, pero ¿por qué no? Habló con los periodistas sobre si voy a atacar o no. No voy a... Ya sabe, usted es una periodista excelente, muy talentosa, pero no le voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es lo que voy a hacer o no, añadió a continuación. Luego fue consultado sobre el despliegue de USS Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, con el que Trump intensificó drásticamente la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe. La demostración de fuerza representa el movimiento militar más grande de Washington en la región. Tiene que estar en algún sitio. Es uno grande, se limitó a responder el presidente norteamericano. El traslado del USS Gerald Ford forma parte de la expansión militar de Trump en el Caribe, que incluye otros 8 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones F-35. El movimiento ha suscitado preocupación en la región sobre las intenciones de la administración Trump respecto a Venezuela. Nos han tratado muy mal, no solo con las drogas, han traído a nuestro país cientos de miles de personas que no queríamos, gente de cárceles, vaciaron sus prisiones en nuestro país, dijo Trump sobre el régimen de Maduro. También, si se fijan, vaciaron sus manicomios en Estados Unidos porque Joe Biden fue el peor presidente de la historia de nuestro país, añadió. Tuvimos la peor inflación, estuvimos peor que todo, pero lo peor que hizo Biden fue permitir la entrada de millones de personas a nuestro país, muchas ellas criminales y asesinos. 11.888 asesinos entraron a nuestro país. Venezuela dejó entrar a muchas de esas personas, pero venían de todas partes del mundo. No se trataba solo de Venezuela, venían de todas partes del mundo, ahondó el presidente. Trump
También justificó los ataques a las embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Cada uno de esos barcos que ven derribados, y estoy de acuerdo, es algo terrible. Mata 25,000 estadounidenses. Cada barco derribado mata 25,000 personas por el narcotráfico y destruye familias en todo el país, dijo. ¿Se trata de detener el narcotráfico o se trata de derrocar al presidente Maduro?, le preguntó la periodista Tron al insistir sobre los planes norteamericanos en el Caribe. No se trata de muchas cosas. Este es un nuevo país que permitió que sus presos fueran vaciados en nuestra nación. Para mí, eso sería casi lo primero, contestó el mandatario. No vamos a permitir que vengan países ya saben, países de todo el mundo. Vienen del Congo, donde acabamos de poner fin a esa guerra, pero vienen del Congo, pero vienen de todo el mundo, no solo de América del Sur. Pero Venezuela en particular ha estado mal, tienen pandillas. ¿Ha oído hablar del Tren de Aragua?, preguntó Trump en otro tramo de sus respuestas. La banda más despiadada del mundo, la calificó. Le cortan las manos a quienes llamen a la policía, ¿sabes?, agregó. Las operaciones en el Caribe comenzaron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, en lo que la Casa Blanca insiste que se trata de una misión para combatir los carteles de la droga. En cambio, el gobierno de Venezuela sostiene que Estados Unidos busca en cambio un cambio de régimen en el país suramericano. Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 14 ataques navales en el Caribe y el Pacífico con presuntos buques del narcotráfico, con un saldo de 61 muertos. En una entrevista a Trump en CBS, en la que habló sobre diversos temas como la relación con China y la próxima decisión de la Corte Suprema sobre la política arancelaria de la Casa Blanca, había generado expectativas en Estados Unidos. El líder republicano había demandado en octubre a la cadena por supuestamente favorecer en una entrevista en 60 minutos a su rival demócrata en las elecciones del 5 de noviembre pasado, la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Como parte del acuerdo, Paramount aceptó publicar transcripciones escritas de futuras entrevistas de 60 minutos con candidatos presidenciales. Washington. Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria de $3 millones para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla. Estados Unidos está coordinando con la Iglesia la distribución de $3 millones en ayuda humanitaria directamente a las personas del este de Cuba, más afectada por la devastación del huracán Melissa, anunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Melissa, que a principios de esta semana devastó regiones enteras en Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejó cerca de 60 muertos en el Caribe. Previamente, más de 700,000 personas, hasta el momento, no han reportado víctimas. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz, devastación y todos de cosechas. Estados Unidos, que mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de 6 décadas, declaró que apoya el valiente pueblo de cubano. El Departamento de Estado afirmó estar listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directa como a través de socios legales, sin la intermediación del gobierno. Si fuera sincera voluntad de ese gobierno de Estados Unidos de apoyar a nuestro país, habrían levantado sin condiciones el criminal bloqueo eliminado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debíamos estar, reaccionó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, y agregó que el ofrecimiento estadounidense indigna. A finales de 2021, Washington volvió a incluir a Cuba en su lista de patrocinadores del terrorismo, lo que llevó a un endurecimiento del embargo. El expresidente Joe Biden la retiró de una semana después de dejar la Casa Blanca, pero su sucesor Donald Trump restauró rápidamente esta medida. En el pasado, la Iglesia
actuó a menudo como mediadora entre los dos adversarios ideológicos. El domingo, en conferencia de obispos católicos de Cuba, confirmó en un comunicado que habían recibido un ofrecimiento de carácter humanitario de la Administración de los Estados Unidos para ayudar directamente a los damnificados por el huracán Melissa, con $3 millones en recursos. Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos apoya plenamente la decisión de posponer la Cumbre de las Américas anunciada por la República Dominicana, el país anfitrión, y confió en poder organizar un encuentro productivo en 2026. En un comentario, Rubio trasladó el agradecimiento del gobierno de Donald Trump al presidente dominicano Luis Abinader por su amistad y disposición para acoger la Cumbre de las Américas, que se iba a celebrar a comienzos del próximo mes en Punta Cana. Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y continuar trabajando junto a la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que estará enfocado en el fortalecimiento de las alianzas y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos, indicó Rubio en un breve comunicado. La Cancillería de la República Dominicana anunció que pospone para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después de un cuidadoso análisis de la situación en la región. En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe, explicó la Cancillería Dominicana. La decisión de aplazar la cumbre para el próximo año ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países claves, apuntó la Cancillería. El anuncio del gobierno dominicano el pasado 30 de septiembre de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro generó críticas, y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita. Ciudad de México. El gobierno de México rechazó y lamentó la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas tras el otorgamiento de asilo a la primera ministra Betsy Chávez, acusada en el país de participar en el fallido golpe de Estado de 2022, encabezado por el expresidente Pedro Castillo. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que la medida adoptada por el gobierno peruano es excesiva y desproporcionada, y defendió que el asilo otorgado a Chávez se concedió en pleno apego al derecho internacional, particularmente a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, Convención de Caracas, de la que ambos países son parte. México otorgó asilo diplomático a la primera ministra del Perú, Betsy Chávez, en pleno apego al derecho internacional. El otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado, señaló la Cancillería mexicana. La Secretaría explicó que Chávez denunció ser víctima de una persecución política y de violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. México. Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a 13 presuntos agresores durante un operativo de seguridad en La Brecha, municipio de Guasave, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harford, en medio de la creciente violencia que azota algunas regiones del país. El funcionario dijo en su cuenta oficial de X que durante el patrullaje, un personal del gabinete de seguridad fue atacado por un grupo armado que estaba escondido bajo un puente. En respuesta,
las fuerzas de seguridad repelieron la agresión. Además de los 13 fallecidos, detuvieron a 4 personas y liberaron a 9 víctimas de secuestro. En el operativo también aseguraron 7 vehículos, armas largas y equipos tácticos, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, según Hartford. Sinaloa ha registrado un repunte de violencia en medio de disputas entre facciones del Cartel de Sinaloa y operativos de recuperar el control de la zona. Este 2025 ha sido el año más violento en una década para el estado mexicano de Sinaloa. De enero a septiembre, en Sinaloa se contabilizaron 1.302 homicidios dolosos, la cifra más alta para ese periodo, registrado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que entre 2014 y 2015 el gobierno de México cambió la metodología para documentar la incidencia delictiva. Ciudad de México. México se prepara para participar en la COP30, la conferencia global sobre el cambio climático, que este año realiza en la Amazonía, una de las regiones más afectadas por la crisis climática. La elección de este escenario no es casual. Representa un recordatorio de la vulnerabilidad de los ecosistemas y comunidades frente a fenómenos extremos y subraya la urgencia de reforzar compromisos internacionales para la reducción de las emisiones y la adaptación a los impactos del cambio climático. Los objetivos de la COP30 se centran en actualizar las contribuciones nacionalmente determinadas de cada país con la meta de fortalecer la ambición climática y movilizar financiamiento para la mitigación y adaptación. Además, la conferencia buscará abordar la pérdida de biodiversidad y fomentar la transición hacia economías sostenibles, creando un espacio para la cooperación internacional que impulse políticas efectivas y duraderas. Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció al juez Freddy Orellana, quien en octubre intentó anular su partido político con la intención de que también fueran invalidados los resultados de las elecciones de 2023 por las cuales llegó al poder. Arévalo había advertido el 26 de octubre que Orellana junto a la fiscal general Consuelo Porras intentaban un golpe de Estado al imitar un fallo solicitado por la Fiscalía que anulaba la formación del partido político Semilla, con el que llegó a la presidencia, que asumió en enero de 2024. Orellana fue sancionado por varios gobiernos, incluidos los de países de la Unión Europea y la de Estados Unidos, por socavar la democracia en Guatemala o promover resoluciones judiciales con fines políticos. La Habana. Un total de 45.282 viviendas resultaron dañadas en Cuba por el paso del potente huracán Melissa el pasado miércoles por el extremo oriental de la isla, según datos preliminares difundidos hoy por la presidencia del país. El dato trascendió en una reunión del Consejo de la Defensa, el máximo órgano de gestión de crisis y desastres, en el que también se apuntó que unas 120.000 personas permanecen protegidas en centros de evacuación o en casas de familiares. En ese apartado, la gobernadora de la provincia de Granma, Yanetsi Terry, informó que las mayores tensiones han estado localizadas en el municipio de Río Cauto, donde severas inundaciones que generó la intensa crecida del río homónimo, el más caudaloso de Cuba, han comenzado a bajar. En este balance actualizado sobre el desastre que ha provocado Melissa en la isla, no se informó de víctimas mortales, por lo que Cuba sigue sin registrar fallecidos por el huracán, a diferencia de lo sucedido en Jamaica, Haití y Bahamas. Guayaquil. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte IDH, otorgó medidas cautelares a favor del encarcelado exvicepresidente correísta Jorge Glass, al requerir al Estado ecuatoriano
que garantice su salud física y mental con el fin de asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida. La Corte notificó a la defensa de Glass de una resolución que había emitido el pasado 17 de octubre, en la que otorgó algunas medidas provisionales solicitadas en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, según señaló la abogada de Glass, Sonia Vera, en su cuenta. El tribunal también requirió al Estado que garantice que Glass tenga acceso a visitas familiares y de sus representantes, así como de sus médicos tratantes y de confianza, pero no aceptó medidas relacionadas con lo que se ha trasladado a un régimen de arresto domiciliario terapéutico con vigilancia o a otro centro carcelario. Guayaquil. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con migrantes residentes en Queens, Nueva York, tras su llegada este domingo a Estados Unidos como parte de una agenda de 2 días en ese país, y anunció la entrega de incentivos, según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. En el encuentro, el mandatario aseguró que los migrantes han sido parte activa de los cambios que vive el país, ya que aseguró, con las remesas han sostenido gran parte de la economía. Indicó que su gobierno trabajará de forma permanente por garantizar los derechos de los migrantes, a través de que nadie tenga que arriesgar su vida en rutas peligrosas, y destacó convenios firmados con países como España o Italia, en los que se abrirán más de 400.000 cupos de trabajo para ecuatorianos. Pero también indicó que se entregarán 1.000 incentivos a migrantes pequeños emprendedores que necesitan ayuda por medio del programa Incentivo Emprende, un bono que se creó en marzo para dueños de pequeños negocios afectados por el invierno en el país andino, pero que luego se extendió a más de un beneficiario. Atención. La Unión Europea ha anunciado el desembolso de 21,5 millones de euros en ayuda humanitaria para responder a la crisis que atraviesan Venezuela y Haití, a apoyar a los países del Caribe afectados por el huracán Melissa, que ha dejado una amplia estela de destrucción en la región. El nuevo paquete de fondos busca reforzar la asistencia humanitaria en las zonas más golpeadas a través de sus socios sobre el terreno, mediante el suministro de alimentos, atención médica, protección y ayuda de emergencias, según el anuncio de Bruselas en su página web. De los fondos anunciados, 14,5 millones de euros se destinarán a mitigar las consecuencias de la crisis venezolana, incluyendo su impacto en países vecinos como Colombia. Las prioridades de intervención serán protección, la salud y la nutrición. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.